Todo sucede como si los impasse propios de la situación original no se resuelven, se desplazaran hacia otro lugar de la red mítica, reproduciéndose siempre en algún punto. Para comprender bien es preciso señalar esto. Sin la situación original así descrita, aparece una especie de deuda doble, de frustración por una parte del personaje que se ha borrado y hasta una especie de castración del padre, y por otra parte, el elemento de deuda social nunca resuelto implicado en la relación con el personaje del plano de fondo del amigo, algo que en síntesis es muy diferente de la relación triangular considerada típicamente como el origen del desenvolvimiento y del desarrollo neurotizante propiamente dicho. Vemos una especie de ambigüedad, de diplopía, una situación que hace que el elemento de la deuda se sitúe en alguna medida en dos planos a la vez, y justamente en la imposibilidad de unir ambos planos se desarrollará todo el drama del neurótico, como si fuera que al tratar de hacerlos coincidir uno con otro, se produjese una especie de operación inestable, una satisfactoria que no llegará jamás a anudarse en ciclo. Es lo que sucede en lo que sigue. ¿Qué ocurre cuando el hombre de las ratas se confía a Freud, al amigo que es Freud? Pues sustituye muy directamente en las relaciones afectivas del sujeto a un amigo que cumplía ese papel de guía, de consejero, de protector, tutor, tranquilizante. El sujeto ya tenía en su vida a alguien que cumplía esa misión amistosa, a quien confiaba sus obsesiones, sus angustias, y que le decía: tú nunca causaste el mal que crees haber hecho, no eres culpable, no te preocupes. Pero encontrará a Freud y le hará ocupar el lugar de ese amigo, y entonces surgen rápidamente fantasías agresivas que de ninguna manera se vinculan solamente con la sustitución de Freud, así como la propia interpretación de Freud tiende constantemente a considerarla como sustitución del padre, sino que más bien se vincula con el hecho de que así como en la fantasía se lleva a cabo una sustitución del amigo por la mujer rica. Muy pronto, en efecto, el sujeto, en esa suerte de breve delirio que constituye, al menos en los sujetos profundamente neuróticos, una verdadera fase pasional dentro de la misma experiencia analítica, comienza a imaginar que Freud desea nada menos que otorgarle su propia hija, que él se imagina fantasmáticamente poseedora de todos los bienes de la tierra con que sueña, y se lo representa en la forma muy especial y característica de un personaje con anteojos de bosta. Tiene lugar la sustitución del personaje de Freud por alguien a la vez protector y maléfico, ambiguo, en una relación por otra parte narcisista con el sujeto marcado por los anteojos. Es impactante, el mito y la fantasía se unen. La experiencia pasional relacionada con la vivencia real y actual en el vínculo con el analista señala el pasaje, el trampolín hacia la resolución de cierto número de problemas a través de esas identificaciones. He tomado un ejemplo particular. Quisiera insistir en él, pues es una realidad clínica y puede servir de orientación y de guía en la experiencia analítica, y constituye un esquema general en el neurótico, una situación de cuarteto que se renueva continuamente, pero que no existe en un mismo plano. Digamos, para sintetizar las ideas, que en un sujeto de sexo masculino el problema del desequilibrio moral y psíquico y es el de la asunción de su propia función, en tanto tal vale decir una independencia moral, psíquica y ética, o sea, la asunción de su rol en tanto se reconoce como tal en su función, asunción de su propio trabajo en el sentido de asumir sus frutos sin conflicto, sin sentir que es otro el que lo merece, o que él mismo solo lo recibe por casualidad, sin que exista la división interna que hace que el sujeto solo sea en cierta medida el testigo alienado de los actos de su propio yo. Tal es la primera exigencia. La otra es esta: un goce que puede considerarse pacífico e igualmente unívoco del objeto sexual, una vez elegido, concedido a la vida del sujeto. Ahora bien, lo que vemos que sucede en el neurótico es algo aproximadamente así. Cada vez que el sujeto triunfa o tiende a obtener un éxito, esta asunción de su próximo rol, en el sentido de que el sujeto asume en cierta medida sus responsabilidades, se torna idéntica a sí misma y se asegura de lo bien fundado de su propia manifestación en un complejo social determinado, y entonces el objeto
El personaje del compañero sexual es quien se desdobla en este caso en la forma de la mujer rica y de la mujer pobre. Y basta con entrar no ya en la fantasía, sino en la vida real del sujeto para palpar la cuestión. Se trata de algo verdaderamente notable en la psicología de los neuróticos, sobre todo el aura de anulación que rodea muy familiarmente para él el compañero sexual, que tienen el máximo de realidad, que es el más próximo y con el cual tiene en general los vínculos más legítimos, ya se trate de una unión o un matrimonio. Y por otra parte, un personaje que desdobla al primero, objeto de una pasión más o menos idealizada, más o menos perseguida de manera fantasmática, con un estilo análogo al del amor-pasión y que por lo demás impulsa la identificación realizada efectivamente en la vivencia de modo muy activo, una relación narcisista con el sujeto, vale decir, una relación efectivamente de orden mortal. Y bien, este desdoblamiento del compañero sexual, del objeto del amor, si se ve al sujeto en otra perspectiva, en otra fase de su vida, hacer un esfuerzo para recuperar su unidad y su sensibilidad constituirá para él otro extremo de la cadena relacional, es decir, en la solución de su propia función social, de su propia virilidad, ya que elegí el caso de un hombre que el sujeto ve aparecer a su lado, si puede decirse, un personaje con el cual también tiene esa relación narcisista como relación mortal, personaje en quien delega para representarlo en el mundo y que no es verdaderamente él. Se siente excluido, externo a sus propias vivencias, no puede asumir particularidades, contingencias, se siente en desacuerdo con su propia existencia y en esta alternancia se reproduce el impasse. En esta forma muy especial de desdoblamiento narcisístico reside el drama personal del neurótico y en relación a él adquieren todo su valor las diferentes formaciones y estructuras míticas que ejemplifican que hace un instante en forma de fantasías obsesivas, pero que puede encontrarse en muchas otras formas, en sueños, en muchos casos típicos en los relatos de mis pacientes, en los cuales pueden realmente mostrarse al sujeto las particularidades originales de su caso, de manera ciertamente mucho más rigurosa y viva para el sujeto que siguiendo los esquemas tradicionales de la tematización, si puede llamarse así, triangular del complejo de Edipo. Citaré otro caso especialmente significativo y elocuente para mostrar la coherencia que tiene con el primero. Tomaré algo que está muy cerca de la observación del hombre de las ratas, pero con referencia a un tema de otro orden, el de la poesía o ficción literaria, un aspecto de la propia vida de Goethe, pero al cual no fue llevado artificialmente. Trátase de un episodio muy valorizado en la Confidencia del hombre de las ratas, uno de los temas literarios más valorizados por él, aquel en el cual Goethe refiere en Poesía y Verdad un episodio de su juventud. Tiene por entonces 22 años, está en Estrasburgo, es el célebre episodio de Federica Brión. Cuento cómo esta especie de pasión constituyó después en su vida un tema nostálgico que no se extinguió hasta una época avanzada de su existencia. En dicho Wertheim cuenta cómo Federica Brión, hija de un pastor de una pequeña aldea cercana a Estrasburgo, logró superar la maldición que pesaba sobre él con referencia a toda relación amorosa con una mujer, y muy especialmente al beso en los labios, beso que le fuera prohibido debido a esa maldición, proferida por uno de sus amores anteriores, la llamada Lucinda. Lucinda lo sorprende durante una escena con su propia hermana, personaje demasiado refinado para ser honesto, que al tratar de persuadir a Goethe de las perturbaciones que él le provoca, a Lucinda rogándole a la vez que se aleje y que le dé a ella la fina mosca, la garantía del último beso. Entonces aparece Lucinda y dice: malditos sean esos labios para siempre, que caiga la desgracia sobre la primera que reciba su homenaje. Evidentemente, no sin razón y conmoción profunda, Goethe, con toda la infatuación de una avasalladora adolescencia, recibe la maldición como algo que en lo sucesivo, durante largo tiempo, le cierra el camino de sus relaciones amorosas, y nos refiere cómo, exaltado por el descubrimiento de esta joven encantadora que es Federica Brión, logra por primera vez superar la prohibición y siente la ebriedad del triunfo después de esta aprehensión de algo más fuerte que la asunción de sus propias prohibiciones interiores. ¿Qué hace él en realidad? Como ustedes saben,
es uno de los episodios más enigmáticos de la vida de Goethe y los Goetheforscher, esas personas muy especiales que se vinculan a un autor, aquellos cuyas palabras han dado forma a nuestros sentimientos, ya se llamen stendhalinianos o bucetistas, y que pasan el tiempo revisando los papeles y los armarios para analizar lo que el genio ha puesto en evidencia. Los Goetheforscher, repito, han meditado sobre este hecho extraordinario, el abandono de Federica por parte de Goethe. Han dado todo tipo de explicaciones, no quiero hacer aquí un listado de ellas, todas rozan esa suerte de filiteísmo consecutivo a sus investigaciones, realízanse estas en el plano común. Y en verdad tampoco podemos dejar de decir que existe siempre una oscura ocultación de filteísmo en las manifestaciones de las neurosis. Es muy cierto que en el caso de Goethe se trata de una manifestación neurótica propiamente dicha, como lo demostraron las siguientes consideraciones. Hay toda clase de detalles enigmáticos en la forma en que Goethe aborda esta aventura con Federica Brion. Casi diría que la clave, la solución del problema, se encuentra en los antecedentes inmediatos. Brevemente, Goethe, que en ese momento vive en Estrasburgo con uno de sus amigos, conoce desde tiempo atrás la existencia de esta familia abierta, amable, acogedora, que son los Brion. Pero cuando va a verlos, se rodea de precauciones cuyo carácter muy divertido refiere en su biografía. En verdad, si se examinan los detalles, uno no puede dejar de sorprenderse de la estructura verdaderamente singular que parecen revelar. Ante todo, creo que tiene que ir disfrazado. Goethe, hijo de un gran burgués de Frankfurt, se distingue entre sus compañeros por sus finas maneras, por el prestigio de su atuendo, por un estilo de superioridad social. Pero para ir a ver a la hija de un pastor, se disfraza de estudiante de teología con un sobretodo muy gastado y descosido. Le acompaña a su amigo y durante todo el trayecto ríen a carcajadas. Goethe desde luego se muestra excesivamente fastidiado cuando advierte que su arreglo no le favorece, o sea, cuando la realidad de la evidente y deslumbrante seducción de la joven surge en medio de esa atmósfera familiar. Le hace comprender que si quiere mostrarse en su mejor forma, debe cambiar inmediatamente ese sorprendente disfraz. Las justificaciones que dio al partir resultan muy extrañas. Evoca nada menos que el disfraz que vestían los dioses para descender en medio de los hombres, lo que parece indicar, como él mismo señala en el estilo del adolescente, que era entonces, antes que la infatuación de que hablaba hace un momento, más bien algo que confina con la megalomanía delirante. Si observamos las cosas en detalle, el texto mismo de Goethe nos muestra su pensamiento. Es que después de todo, a través de esa manera de disfrazarse, los dioses intentaban sobre todo evitarse disgustos, y para decirlo todo era una manera de no sentir como ofensa la familiaridad de los humanos, y al fin de cuentas lo que los dioses tienen más riesgos de perder cuando descienden al nivel de los hombres, en su inmortalidad, y la única manera de escapar a esa pérdida es ponerse en el plano de los mortales, al menos en ese momento. Ellos tienen cierta posibilidad de que no resulte aceptada esa inmortalidad. Tratábase en efecto de algo similar. Todo ello se observa mejor después, cuando Goethe regresa a Estrasburgo para retomar sus buenas maneras, no sin haber sentido algo tardíamente su falta de delicadeza al presentarse en una forma que no era la suya y en cierto modo haber engañado la confianza de esa gente que lo recibió con encantadora hospitalidad. Y realmente en ese relato se encuentra la nota misma del Helmut Litz. Regresa pues a Estrasburgo, pero lejos de poner en ejecución su deseo de volver a la aldea pomposamente vestido, no encuentra nada mejor que sustituir su primer disfraz por otro que le saca a un mozo de una posada al pasar por un pueblo que se halla en el camino. Aparecerá así disfrazado esta vez en una forma aún más extraña y discordante que la primera. Sin duda pone la cosa en el plano del juego, pero un juego que se vuelve cada vez más significativo, pues ya no se ubica en el nivel del estudiante de teología, sino ligeramente más abajo. Es una actitud bufonesca y todo entremezclado con una serie de detalles intencionales, lo que hace que en síntesis todos comprendan y sientan muy bien todos los que colaboran en esa farsa, que se trata de algo muy estrechamente ligado al juego sexual, al juego de parada. Hay incluso ciertos detalles que han adquirido el valor, se puede decirse, de inexactitud, pues como lo indica el título Dichtung und Wahrheit, Goethe tuvo neta conciencia de que tenía derecho y sin duda no tenía el poder de hacer lo contrario.
de armonizar, de organizar sus recuerdos, con toda clase de ficciones que para él colman lagunas, pero cuya inexactitud ha demostrado el ardor de aquellos de quienes dije hace un momento seguían la pista de los grandes hombres y que son tanto más reveladores de lo que pueden llamarse las intenciones reales de toda escena. Goethe nos informa, por ejemplo, que apareció con el aspecto de un mozo de posada, pero esta vez no solamente disfrazado, sino también maquillado, divirtiéndose mucho con el quid pro quo que resultó. Pero he aquí que se presentó además con una torta de bautismo. Ahora bien, los Goethe-Forscher han demostrado que 6 meses antes y 6 meses después del episodio de Federica no hubo ningún bautismo. La torta de bautismo, homenaje tradicional al pastor, no puede ser otra cosa que una fantasía goetheana. Para nosotros la torta de bautismo adquiere evidentemente todo su valor significativo por la función paternal que implica y el hecho de que justamente en sus recuerdos Goethe se describa como no siendo el padre, sino expresamente que el que aporta algo, que tiene una relación externa a la ceremonia, se convierte él mismo en el suboficiente, pero no en el héroe principal. De manera que toda esta ceremonia de sustitución aparece en verdad no solo como un juego, sino mucho más profundamente como precaución, y se sitúa en el registro de lo que yo llamaba hace un momento el desdoblamiento de la propia función personal del sujeto en relación con él mismo en las manifestaciones míticas del neurótico. Goethe actúa así debido a que en ese momento tiene miedo, como lo manifestará luego, pues esa relación irá declinando. Y parece que lejos de que el desencanto, el desembrujamiento de la maldición original se haya producido después de que Goethe osó franquear la barrera, muy por el contrario, en todas las clases de formas sustitutivas, y la noción de sustitución está incluso indicada en el texto de Goethe. Han sido siempre crecientes los temores de la realización de esta unión y de este amor, y que todas las formas racionalizadas que pueden darse a ello para preservar el destino sagrado del poeta. Incluso la diferencia de nivel social, que vagamente podría obstaculizar la unión de Goethe con esa joven encantadora. Todo ello no deja de ser, en apariencia, la superficie de la corriente infinitamente más profunda, que es la de la huida, de la ocultación ante el objeto, el fin deseado, en la que también vemos reproducirse esa equivalencia de la que les hablaba hace un momento. Desdoblamiento del sujeto, alienación en relación con sí mismo, a la cual provee una especie de sustituto sobre el cual deben dirigirse todas las amenazas mortales, o muy bien por el contrario, cuando reintegra en alguna medida en sí mismo ese personaje sustituto, imposibilidad de alcanzar el fin. No quiero insistir, existe también una hermana que secundariamente completa el carácter estructural y mítico de toda la situación. Federica tiene un doble, una hermana llamada Olivia. Aquí solo puedo referir el tema general de la aventura, pero si retoman el texto de Goethe, verán que lo que puede aparecer aquí en una rápida exposición, una construcción, se confirma por toda clase de detalles extraordinariamente manifiestos y notables, incluyendo las analogías literarias que da Goethe con la historia bien conocida del vicario de Wakefield, que representa también en el plano fantasmático una especial equivalencia y transposición de toda la aventura con Federica Briot. ¿De qué se trata, pues, en este mito cuaternario, si puede decirse así, que reencontramos tan profundamente en el carácter de las insolubilidades de la situación vital de los neuróticos? He aquí algo que para nosotros se lleva a cabo como la prohibición del padre y el deseo incestuoso por la madre, con todo lo que pueda comportar como efecto de barrera, de prohibición, e igualmente estas diversas proliferaciones más o menos exuberantes de síntomas en torno a la relación fundamental llamada edípica. Pues bien, creo que esto debería llevarnos a una situación esencial de lo que representa la economía de la teoría antropológica general, a que se desprende de la doctrina analítica tal como fuera enseñado hasta ahora, es decir, a una crítica de todo el esquema del Edipo. Es cierto que esta noche no puedo ocuparme de ello. Efectivamente,
Si planteamos que la situación más normativizante de lo vivido efectivo y original del sujeto moderno, en la forma reducida que es la estructura familiar, la forma de la familia conyugal se vincula con el hecho de que el padre es el representante, la encarnación de una función simbólica esencial que concentra sí lo que hay de más esencial y dinámico en otras estructuras culturales, a saber, en lo que corresponde al padre de la familia conyugal, los goces, diremos pacíficos, pero yo digo simbólicos, culturalmente determinados, estructurados y basados en el amor por la madre, es decir, el polo que representa el factor cultural, al cual el sujeto está ligado por un vínculo indiscutiblemente natural. Ahora bien, digo que esta situación de la función del padre supone una relación simbólica simple en la cual en alguna medida lo simbólico recubrirá totalmente lo real. El padre no solo sería el nombre del padre, sino realmente un padre que asume y representa en toda su plenitud esta función simbólica, encarnada, cristalizada en la función del padre. Pero resulta claro que ese recubrimiento de lo simbólico y lo real es completamente inasible y que al menos en una estructura social similar a la nuestra, el padre es siempre en algún aspecto un padre discordante en relación con su función, un padre carente, un padre humillado como diría Claudel, existiendo siempre una discordancia extremadamente neta entre lo percibido por el sujeto a nivel de lo real y esta función simbólica. En esa desviación reside ese algo que hace que el complejo de Edipo tenga su valor, de ningún modo normativizante, sino generalmente patógeno. Pero ello no quiere decir que hayamos avanzado mucho. El próximo paso, el que nos hace comprender aquello de que se trata en esta estructura cuaternaria, constituye el segundo gran descubrimiento del análisis, no menos importante que la manifestación de la función simbólica del edipismo en la formación del sujeto. La relación narcisista, relación fundamental en todo el desarrollo imaginario del ser humano. Relación narcisista semejante en tanto se vincula con lo que puede denominarse la primera experiencia implícita de la muerte. Una de las experiencias más fundamentales, más constitutivas para el sujeto, es la de esa cosa extraña a él mismo en su interior que se llama yo. El sujeto se ve primero en otro más terminado, más perfecto que él y que incluso ve su propia imagen en el espejo en una época en que la experiencia prueba que es capaz de percibirla como una totalidad, como un todo, mientras que él mismo se halla en la confusión original de todas las funciones motrices afectivas, la de los 6 primeros meses después del nacimiento. El sujeto tiene siempre con respecto a sí mismo esta relación por una parte anticipada de su propia realización, lo que lo excluye de sí mismo, por una dialéctica de dos, cuya estructura es perfectamente concebible, que lo rechaza en el plano de una insuficiencia, de una profunda grieta, de un desgarramiento original, de una derrelición, para usar un término heideggeriano, enteramente constitutivos de su condición humana, a través de lo cual su vida se integra en la dialéctica, y muy específicamente lo que se manifiesta en todas las relaciones imaginarias a través de las cuales existe, positivamente, una especie de experiencia de la muerte original que sin duda es constitutiva de todas las formas, de todas las manifestaciones de la condición humana, pero más especialmente manifiesta en la conducta, en la vivencia, en la fantasía del neurótico. Es pues en la medida en que el padre imaginario y el padre simbólico pueden por lo general y fundamentalmente separados, y no solo por la razón estructural que estoy explicando, sino también de manera histórica, contingente, particular del sujeto. En el caso de los neuróticos, en la forma más clara, es muy frecuente que el personaje del padre por algún episodio de la vida real sea un personaje desdoblado, ya sea porque el padre murió tempranamente o porque un padrastro lo reemplazó y con el cual el sujeto se encuentra en relación mucho más fraternal, en el sentido en que ella se desarrollará en el plano de esa virilidad celosa que constituye la dimensión de la relación agresiva en la relación narcisista. O bien, tratándose del personaje de la madre, que las circunstancias de la vida permitan el ingreso en el grupo familiar de otra madre, o bien porque la intervención del personaje fraterno introduzca realmente a la vez de manera simbólica esa relación mortal de la que he hablado y al mismo tiempo la encarne
en la historia del sujeto en una forma que le suministra un soporte histórico totalmente real, para culminar en el cuarteto mítico. Y muy frecuentemente, como he señalado, en El hombre de las ratas, en la forma de ese amigo desconocido y nunca vuelto a encontrar, que desempeña un papel tan esencial en la leyenda familiar. El cuarteto se reencuentra efectivamente encarnado y reintegrable en la historia del sujeto. Desconocerlo y desconocer su importancia es evidentemente desconocer por completo el elemento dinámico más importante en el tratamiento mismo. Pero estamos aquí para destacarlo. ¿Cuál es, pues, ese cuarto elemento que interviene en el edificio en su carácter deformador? Pues bien, ese cuarto elemento es la muerte. La muerte, en tanto, es además totalmente inconcebible como elemento mediador. Antes de que la teoría freudiana pusiera el acento definitivo con la existencia del padre sobre una función que es, podría decirse a la vez, función de la palabra y función del amor, la metafísica hegeliana no vaciló en construir toda la fenomenología de las relaciones humanas en torno a la mediación mortal. Y ella es perfectamente concebible como el tercero esencial del progreso por el cual el hombre se humaniza en una determinada relación con su semejante. E incluso puede decirse que la teoría del narcisismo, tal como la he expuesto hace un instante, esclarece ciertos hechos que de otro modo pueden permanecer enigmáticos en la teoría hegeliana, porque después de todo, para que esa dialéctica de la lucha a muerte, la lucha de puro prestigio, pueda iniciarse, se requiere asimismo que la muerte no sea realizada, pues en caso contrario, toda la dialéctica se detendría por falta de combatientes. Y, por lo mismo, es preciso que en cierto modo la muerte sea imaginada. En la relación narcisista, en efecto, se trata justamente de la muerte imaginaria e imaginada. Se trata también de la muerte imaginaria e imaginada, en tanto se introduce en la dialéctica del drama edípico, en la formación del neurótico. Y tal vez después de todo pueda decirse hasta cierto punto que se introduce en algo que supera en mucho la formación del neurótico, algo que sería nada menos que una actitud existencial, tal vez más característica específica del hombre moderno. Seguramente no habría que insistir mucho para hacerme decir que ese algo que constituye la mediación en la experiencia analítica real pertenece al orden de la palabra y del símbolo y se llama en otro lenguaje acto de fe. Pero seguramente desde el punto de vista teórico no es lo que exige el análisis, ni tampoco lo que implica, y yo diría que se relaciona más bien con el registro de la última palabra pronunciada por Goethe, a quien no en vano lo he puesto esta noche como ejemplo. Ese Goethe de quien puede decirse que por su obra, su inspiración, su presencia vivida, evidentemente ha impregnado de manera extraordinaria a todo el pensamiento freudiano. Freud ha confesado, pero esto es poco al lado de la influencia del pensamiento de Goethe sobre la obra de Freud, que la lectura de los poemas de Goethe lo lanzó, lo decidió a estudiar medicina y al mismo tiempo decidió su destino. Y es, en fin, una frase de Goethe, la última, la que para mí constituye la clave y el resorte de nuestra búsqueda, de nuestra experiencia analítica. Son palabras muy conocidas pronunciadas antes de sumergirse con los ojos abiertos en el negro abismo. Luz, más luz.